En primer lugar, buenos días a todos. Bienvenidos a esta maratón tecnológica que organizamos desde AMEC, de la mano de Eurecat. El objetivo que perseguimos desde AMEC y especialmente desde el Departamento de Ayudas Públicas con esta maratón tecnológica es, por un lado, transmitiros la importancia de la implementación de tecnologías de Industria 4.0 y, por otro lado, acompañaros en vuestros proyectos, asesorándoos sobre su viabilidad y acercándoos a instrumentos de financiación pública. Por ello, en esta sesión, nuestros compañeros de Eurecat os presentarán casos reales de incorporación de tecnologías de Industria 4.0 a la maquinaria productiva. Bueno, me gustaría pediros a todos que tengáis los micrófonos apagados durante la sesión y que si tenéis cualquier duda nos la podéis ir planteando en el chat, ya que al final de la sesión tendremos 10 minutos para resolver todas estas cuestiones. Así que, bueno, sin más dilación, doy la palabra a Jordi Palmiola, que es el responsable de Industria 4.0 de Eurecat. Adelante, Jordi. Hola, Andrea. Hola a todos, muchas gracias. Como dice Andrea, soy Jordi Palmiola, soy responsable de Industria 4.0 en Eurecat y el objetivo de la jornada de hoy iremos viendo casos reales de uso de tecnologías 4.0 aplicadas a maquinaria o aplicables a maquinaria, ¿no? Pero antes de empezar, igual que hicimos la sesión anterior, queremos dar 4 pinceladas de cómo aplicar la metodología y cómo aplicar la Industria 4.0 a nuestras empresas, qué metodología seguir y qué tecnologías están implicadas. Aquí. Porque, claro, se habla de transformación digital porque representa una transformación profunda de toda la empresa, ¿no? Afecta muchos aspectos. De hecho, en Eurecat, cuando queremos hacer una transformación digital de una empresa, tenemos en cuenta estos 6 aspectos clave que podéis ver aquí. Por un lado están los productos, podéis digitalizar, podéis aplicar la digitalización a vuestros productos y servicios. En vuestro caso, pues, sería la maquinaria. Y hay que repensar pues, qué mejores prestaciones pueden tener y también estudiar nuevos modelos de negocio como, por ejemplo, pues, servitización, ¿no? Luego también podéis digitalizar vuestros procesos dentro de la fábrica, podéis automatizar los procesos productivos, los controles de calidad, el mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y un tercer punto es ya no solo en vuestra fábrica, en vuestra empresa, sino a las relaciones con el ecosistema, ¿no? Podemos repensar las relaciones con nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestros socios, ¿no? ¿Qué información compartimos? ¿Cómo la compartimos? ¿Cómo lo hacemos que sea seguro? Etcétera, ¿no? Aparte de todo esto, también nos centramos en el tema de necesitaremos datos de valor, ¿no? Y cómo a partir de estos datos convertirlos en información y finalmente en conocimiento. Pues conviene que identifiquemos en nuestra empresa qué datos tenemos y qué datos queremos obtener y cómo los tratamos. Para ello, otro eje importante es que tenemos que tener un conjunto de tecnologías e infraestructura, ¿no? Que nos permitan captar estos datos de forma que sean interoperables, escalables, trazables, etcétera, ¿no? Y un último punto también a tener muy en cuenta es el tema de la cultura y organización. Es decir, desde gerencia se debe garantizar que hay una estructura organizativa y un talento que permitan tener éxito en la digitalización, ¿no? Bueno, pues como veis es un tema muy global, por eso antes de empezar a ejecutar proyectos es bastante recomendable que las empresas os hagáis un plan de transformación digital o un roadmap 4.0, como lo queráis llamar, ¿no? Para que podáis afrontarlo de forma ordenada. Y en eso os puede ayudar un consultor externo, ¿no? Que os dé una visión desde fuera y que os ayude a estructurar las acciones. En Eurecat, cuando hacemos un roadmap 4.0 para una empresa, seguimos estas fases que podéis ver en la pantalla, que de hecho son bastante comunes, ¿no? Otros consultores también lo hacen así, es lo lógico. Os comento muy rápido. Primero hacer un diagnóstico para saber dónde estamos. Este diagnóstico lo hacemos a través de cuestionarios y también de entrevistas con personal clave. Luego, en el siguiente paso, definimos, una vez ya sabemos dónde estamos, dónde queremos ir, la estrategia, es decir, qué objetivos queremos. Y una vez sabemos dónde queremos ir en digitalización, empezamos a definir ya iniciativas. ¿Qué son iniciativas? Pues ya proyectos concretos
para implantar soluciones. Podría ser, por ejemplo, sensorizar una línea o mejorar la ciberseguridad de nuestros productos o hacer un digital twin de nuestro producto. Bien, una vez tenemos las iniciativas definidas, lo que hacemos es estudiar cada una lo que implica y priorizarlas. Esto que aplicamos a la fábrica en general y a la empresa en general también lo podemos aplicar, y es muy interesante, a producto, hacer un roadmap específico de producto. En vuestro caso sería pues de la máquina que fabricáis. Y ahí estudiaríamos cómo digitalizarla y servitizarla con estas 4 fases, que explico muy rápido. Primero un diagnóstico. Aquí pues se juntarían todo el personal de la empresa, entrevistaríamos al personal de la empresa relacionado con el producto, desde el gerente, a los que la diseñan, la máquina, ¿no? A los comerciales, a marketing, a los que la montan, incluso a los que hacen la atención al cliente postventa, ¿no? Y vemos dónde está la máquina, el estado actual. Luego hacemos una fase, un taller muy interesante de co-creación, ¿no? Donde junto con técnicos de Eurecat, expertos en tecnologías, ideamos prestaciones que podría tener la máquina, mejoras. Y en una tercera fase, estas ideas se procesan y se hacen unas fichas para cada idea, se analizan costes, riesgos y con una metodología propia, pues entre la empresa y nosotros podemos priorizar estas ideas y luego se implantan. Bien, después de haber visto muy rápido metodología, las tecnologías las conocéis todos de forma sobrada. Hoy veremos ejemplos de todas ellas, excepto de las 2 primeras, de Internet of Things y fabricación aditiva, porque ya las vimos en la sesión anterior también. Y aunque ya la vimos, déjame que os comente, recordar 4 aspectos de fabricación aditiva, ya que no hablaremos de ella en la sesión de hoy. En fabricación aditiva, como sabéis, hay múltiples tecnologías que nos permiten imprimir, cada tecnología con grados de madurez distintos, y podemos imprimir con materiales de todo tipo, desde materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y composites, ¿no? Ventajas las conocéis sobradamente, pues podemos hacer geometrías complejas que con otras técnicas de producción sustractivas no son posibles. Podemos personalizar los productos, responder rápido al mercado porque no necesitamos moldes y costes competitivos, especialmente en series cortas. ¿Cuándo la podéis utilizar en maquinaria? Pues como decíamos, cuando haya que fabricar series cortas, por ejemplo, para fabricar útiles para vuestra empresa, ¿no? Útiles de control de calidad, para reducir el peso de componentes, gracias a que podemos diseñar formas orgánicas optimizadas, podemos bajar el peso. Reducción del número de componentes, a veces montajes de varias piezas, si lo hacemos con fabricación aditiva, se pueden convertir en una sola pieza. Y también, por ejemplo, para reducir las piezas de repuesto que necesitéis, ¿no? Pues si las podéis imprimir cuando necesitáis, no tenéis que tener piezas de repuesto. Bien, estos son algunos ejemplos de forma muy rápida. Y ahora sí que ya empezamos con las tecnologías que veremos hoy, y empezaremos por un caso muy interesante, que es cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en nuestra empresa para ayudarnos a tomar decisiones comerciales, ¿no? Y esta presentación nos la hará Lali Soler, que es directora de la Unidad Tecnológica de Data Science y Big Data Analytics de Eurecat. Adelante, Lali. Hola, buenos días a todos. Gracias, Jordi, por la presentación. Gracias por la invitación a la sesión. Como decía Jordi, yo soy la directora de la Unidad Tecnológica de Big Data y Data Science, que es un título muy transversal, pero en realidad nuestro foco está en la investigación y aplicaciones de Data Science y también inteligencia artificial, en concreto, al comportamiento humano. Somos los que se llama especialistas en Behavioral Analytics y en particular, pues en el caso de empresa, lo aplicamos a todo el control y la ayuda de gestión de marketing y de gestión de relación con el cliente. En este caso, sobre todo, lo que hemos desarrollado son varios sistemas que lo que hacen es ir acompañando al cliente, lead, potencial o visitante
alrededor del Customer Journey o lo que se llama el Funnel Marketing para conseguir maximizar su paso por el funnel y conseguir que finalmente pues, haya más conversión y sobre todo que una vez hay conversión estén fidelizados y engaged en los servicios y la propuesta de valor de las compañías, ¿vale? Como sabéis, el funnel marketing está pues, bastante bien tipificado a día de hoy. Existen varias fases en las que se ha visto que generalmente pues, un potencial cliente pasa a través de los puntos de interacción con nuestros servicios, plataformas, maneras de interactuar con ellos. Y antes de esto sí que quería hacer un pequeño inciso en el que, en general, veréis que aquí hablamos de Big Data y Data Science y, sobre todo aquí, es un uso concreto de inteligencia artificial, de modelos predictivos, ¿vale? En general, hace unos años, este tipo de técnicas se solían aplicar prácticamente de manera restringida a empresas cuya situación de datos era denominada Big Data, ¿no? Que básicamente lo que nos decía eran datos masivos, ¿vale? Actualmente esto está cambiando, este paradigma ha cambiado de modo que es fácil y es muy posible asegurar que no es necesario que las empresas tengan un Big Data. El Big Data nos asegura que tendremos probablemente suficiente redundancia como para tener suficientes datos que nos permitan caracterizar situaciones concretas, pero sí que es verdad que a día de hoy estamos en condiciones de afirmar que lo importante es tener un conjunto de datos suficientemente representativo y de calidad, ¿vale? Con lo cual, y esto lo digo porque muchas empresas cuando ven Big Data, inteligencia artificial, rápidamente suelen apartarse o pensar que estas técnicas no se pueden aplicar y como veréis en los casos de ejemplo que os pondremos, son empresas que no tienen una gran cantidad de datos, son empresas pequeñas, incluso empresas B2B, empresas de manufactura, empresas que son proveedoras muchas veces de alimentos, que no son multinacionales, que no son gigantes multimedia y que pueden aplicar estas técnicas de manera muy eficiente, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hacemos es controlar la experiencia del cliente a través del funnel en 3 puntos que son concretos y veréis cómo se va desgranando esto con distintos modelos de inteligencia artificial. En primer lugar, somos capaces de los visitantes, los leads potenciales, otorgarles una probabilidad de propensión de compra o calificar el lead de manera automática, de manera predictiva. Esto quiere decir que cuando tenemos a alguien que está interactuando por primeras veces con nosotros, que todavía no ha hecho una compra o no ha hecho una conversión, ya sea en página web, ya sea a través de llamadas, ya sea a través de un sistema tradicional de interacción con los comerciales, nosotros podemos, aprendiendo del pasado, otorgar a estas visitas, a estos leads, un valor que nos dice qué tan propenso es este lead a ser nuestro cliente en el futuro, ¿vale? Podemos tener propensiones muy altas, podemos tener propensiones bajas o propensiones medias, obviamente. Depende del resultado del modelo predictivo. ¿Cómo lo hace el modelo predictivo? Pues necesita observar pasados o situaciones pasadas en las que estos leads hayan convertido o no hayan convertido. Aprende de estas situaciones y es capaz de trasladarlo a nuevos leads observando si hay patrones de futura conversión o patrones de no conversión, ¿vale? Esto tenéis que pensar que no es una nueva manera de hacer marketing, no es una nueva ciencia, es una ayuda, es un estímulo para tomar decisiones más informadas a marketing. ¿Por qué? Pues porque antes probablemente aplicábamos las mismas políticas a todos los leads para estimular su paso a través del funnel, ahora podemos ser mucho más precisos y coger aquellos que el modelo nos da propensiones medias o bajas y a cada uno de ellos aplicar una acción de marketing que haga que conviertan con más o menos esfuerzo. Propensión media, menos esfuerzo, propensión baja, más esfuerzo, propensión muy alta, probablemente no hace falta ni aplicar ninguna acción. Esto es lo que se llama el marketing predictivo, que es mucho más quirúrgico y es mucho más preciso. Y esto también hace que contengamos mucho mejor nuestro gasto en acciones. Una vez este lead ha penetrado ya en el funnel, nos interesa tenerlo engaged, que se llama, nos interesa que le guste nuestra oferta, que se siente cómodo, se sienta representado. ¿Esto cómo se hace? Pues también con métodos de Machine Learning a través de lo que se llama la personalización y la recomendación.
Aquí se trata de ver, lo veremos después con más detalle, pero básicamente lo que vamos a hacer es estudiar su perfil, compararlo con el perfil de otros productos, de otros clientes y ser capaces de deducir que a aquel cliente en aquel momento le interesará aquel tipo de recomendación, producto, acción, etc. Y finalmente, y normalmente lo pasamos por alto, cuando ya tenemos un cliente que suele estar contento con nosotros, que tiene cierta recurrencia, que es un cliente que tiene un ticket medio pues ya consolidado, lo que queremos es que no se vaya. Esto muchas veces depende de que nosotros realmente seamos capaces de mantener su interés, pero también de situaciones externas. En este caso, ¿qué nos permite hacer la inteligencia artificial? Pues lo mismo que en la propensión de leads, es predecir si tenemos algún cliente que está en riesgo de fuga. En el caso de que esté en riesgo de fuga, hacemos lo mismo. Si la probabilidad es alta, hacemos acciones de marketing más costosa. Si es media, hacemos acción de marketing para retenerlo. Y si es muy, muy baja, entonces ni siquiera lo tocamos, ¿vale? En concreto, todo esto se hace a través de estos métodos que veis aquí desgranados, ¿de acuerdo? Podemos hacer agentes conversacionales. ¿Qué son los agentes conversacionales? Los agentes conversacionales son aquellas entidades, son aquellos motores, también basados en algunos casos en inteligencia artificial, que nos permiten comunicarnos con el potencial cliente o el cliente en este caso, ¿vale? Este es digamos que es un agente o es un punto dentro del funnel marketing accesorio. Es como un elemento persuasivo que acompaña al modelo, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en un momento de calificación de lead, ¿vale? El agente conversacional nos acompañará a ofrecer o a ir dando aquellas soluciones al cliente que estén acorde con la probabilidad de conversión, ¿vale? Los agentes conversacionales per se no son persuasivos, no sustituyen al humano, no son tampoco agentes de venta, sino que los usamos como elementos auxiliares que nos permiten hacer que este cliente o lead vaya avanzando a través del funnel. Típicamente existen 3 tipos de agentes conversacionales que se llaman Tier 1, Tier 2 y Tier 3. ¿Qué diferencia hay entre ellos? El Tier 1 es aquel que responde y contesta simplemente situaciones predeterminadas. Es el caso de que cuando estamos interaccionando con una empresa nos aparece una locución o algún tipo de formulario completamente tabulado, donde las situaciones están preestablecidas y las respuestas que se esperan también. El Tier 2 es un poco más abierto, es aquella gente que deja que se exprese la persona que está interactuando se exprese libremente, pero que solo va a detectar si lo que está diciendo responde a preguntas y respuestas frecuentes. Y finalmente tenemos el Tier 3, que es muy poco común encontrarlo, que es costoso, que es muy complicado y que siempre todavía en todas las empresas está en fase de investigación, que es aquel que se llama interacción open domain. Es aquel que es capaz de contestar y entender cualquier tipo de interacción que el humano está estableciendo con él, ¿vale? Este tipo de proyectos tienen bajo riesgo, sobre todo cuando estamos en Tier 1 y Tier 2, porque la tecnología chatbot a día de hoy en Tier 1 y Tier 2 está muy bien establecida y sí que es un tipo de ayuda, interesante para ir acompañando de manera inteligente a nuestro cliente. También en esta área de acción encontramos lo que se llama los precios dinámicos. Los precios dinámicos o Revenue Management se llama la disciplina. A día de hoy está muy estimulada por inteligencia artificial y básicamente consta en ir encontrando aquellos precios que por unidad de tiempo, puede ser diaria, puede ser horaria, puede ser a minuto en caso sobre todo de aerolíneas, pero depende del ciclo de vida de los clientes y del ciclo de vida del producto de cada empresa, pues la franja horaria va variando. Y en este caso los precios dinámicos consisten en ir encontrando dentro de esta franja aquel precio que maximiza nuestros ingresos, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente necesitamos 2 tipos de algorítmicos. Uno es aquel que hace una predicción de demanda. Necesitamos saber si en aquel momento aquel artículo o aquel servicio tendrá mucha demanda. Y una vez sepamos la demanda esperada,
tenemos que encontrar aquel precio que multiplicado por la demanda esperada nos da el revenue máximo. Ya sabéis que el precio muy bajo en general incrementa la demanda, pero esto no da un revenue máximo, y al revés, un precio muy alto puede ser que baje la demanda, pero tampoco nos dará un revenue máximo, ¿vale? En la siguiente. En la segmentación y perfilado es una técnica bastante conocida ya, en la que básicamente a través también de técnicas de inteligencia artificial somos capaces de observar si nuestra base de clientes se comporta de manera clusterizada, es decir, si hay algunos distintos grupos con características comunes dentro de nuestra base de clientes. Este es siempre una segmentación pasiva que se llama, es decir, recopilamos todos los datos de nuestros clientes y cuantos más datos tengamos, más fácil o más descubrimiento haremos de nuestros clientes, ¿de acuerdo? No es una segmentación activa desde fuera, es decir, voy a ver o segmentarlos por frecuencia de compra, ticket medio, interacción con nosotros, sino que lo que hacemos es dar los datos a los algoritmos para que descubran si hay características comunes, por ejemplo, de edad, por ejemplo, de época de compra, de sector económico, etcétera, etcétera. Pues la calificación de leads y la reducción de fuga ahora vienen juntos y es como os he explicado antes, son modelos predictivos que nos permiten entender, nos permiten predecir si aquel visitante o aquel cliente, en su situación concreta, es candidato a convertirse en cliente o es candidato a convertirse en no cliente, ¿vale? Estos dos modelos son muy útiles para, como os decía, aumentar la entrada en el funnel y también evitar la marcha de estos clientes. Y tener presente lo que os decía, en ningún caso se acaba la acción de marketing cuando tenemos la predicción, sino que la predicción lo que hace es informarnos de cuáles son aquellos clientes que van a ser más o menos propensos a hacer una cosa u otra y, por lo tanto, el departamento de marketing o el de ventas es aquel que va a tomar las decisiones precisas para poder hacer que su penetración al funnel o su no marcha sean lo más efectivas posibles. Y finalmente vamos a los sistemas de recomendación. Los sistemas de recomendación son muy famosos, sobre todo pues, por las grandes plataformas multimedia, pero funcionan absolutamente en cualquier contexto industrial, B2C o B2B. ¿Para qué sirven los sistemas de recomendación? Depende. Básicamente podemos hacer tres cosas con los sistemas de recomendación. Una es ir recomendando o ir encontrando o ordenando nuestros productos y servicios de nuestro portafolio para que el cliente siempre mostrarle o tener a punto la oferta o el tipo de servicio que va a ser o va a encajar mejor con él, con lo cual hay una personalización constante y se siente en un entorno que es muy confortable y muy cómodo para él. Y después tenemos dos utilidades más de los sistemas de recomendación, que es el cross-selling y el upselling, ¿vale? En este caso tenemos que ser un poco más cuidadosos porque no todos los clientes son susceptibles de recibir bien un cross-selling y no todos son susceptibles de recibir bien un upselling. Como sabéis, el cross-selling consiste en intentar aumentar el ticket medio haciendo una propuesta de varios productos combinados, y el upselling consiste en lo mismo, intentar incrementar el ticket medio, pero a través de un upgrade, es decir, añadir a nuestro artículo inicial alguna propuesta que puede ser de interés de él y que aumente el valor del servicio en conjunto, ¿vale? Generalmente, un cliente inicial debe ser tratado con personalización. A medida que este cliente es más recurrente y va aumentando la frecuencia y un poco más el ticket medio, ya es un buen candidato a recibir cross-selling. Y finalmente, cuando este cliente pues, realmente tiene una frecuencia alta, un ticket medio alto y forma parte ya de lo que llamamos nuestros clientes VIPs, son candidatos a recibir upselling. Esto es importante porque si no, si lo hacemos al revés, no tenemos en cuenta el estado en el que está nuestro cliente, estas técnicas de inteligencia artificial puede ser que desde el punto de vista matemático funcionen muy bien, pero desde el punto de vista de sentido común y progresión del cliente dentro del funnel no van a funcionar. Y finalmente tenemos lo que se llaman recomendadores también, pero en este caso son algo distintos porque lo que hacemos es recomendar la ubicación geográfica del próximo punto de apertura. Puede ser una apertura, generalmente lo que hacemos nosotros es un punto de venta, pero puede ser una apertura de un almacén o algún tipo de equipamiento CAPEX
auxiliar a la compañía, ¿vale? En este caso, ¿cómo funciona este método? Pues esto funciona a través de un algoritmo de optimización en el cual lo que hacemos es caracterizar pues, toda la zona geográfica y hacer un modelo de predicción que en función de esta caracterización geográfica, que incluye las ventas potenciales que tendría, el tipo de gente que transita o transitaría, el tipo de actividad económica que hay en aquella zona geográfica, el tipo también de actividad social, etcétera, etcétera. Esto lo hacemos con datos externos. Tenemos un sistema que, según estas variables, nos va diciendo cómo sería la actividad económica de este nuevo punto de ventas abierto. A partir de aquí, cada vez que tenemos en un punto geográfico esta simulación, somos capaces de ver dónde está el máximo de estas ventas potenciales, y en esta zona de máximos es donde recomendamos abrir este punto de ventas. Este método funciona también relativamente bien y es muy famoso y lo implementó por primera vez Starbucks. ¿Esto quiere decir que solo cadenas como Starbucks pueden hacerlo? No, Starbucks fue el pionero, a partir de aquí se ha incorporado en empresas de todo tamaño y es un método pues, que funciona para poder abrir de manera informada nuestras nuevas instalaciones o nuestros nuevos puntos de venta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Estamos un poquito justos de tiempo, ¿eh? Vale. Finalmente, pues os comento que todos estos modelos de inteligencia artificial, y quizá lo habéis oído en algún tipo de presentación o algún tipo de debate, estos modelos de inteligencia artificial se caracterizan a día de hoy por ser lo que se llaman cajas negras. Ellos reciben los datos, hacen un procesado interno y a partir de este procesado interno son capaces de predecir todas estas situaciones que os comentaba, pero son opacos, no sabemos por qué toma estas decisiones, no sabemos por qué nos está diciendo si este cliente es más o menos propenso o este cliente es más o menos, o este producto realmente le gusta más o menos, ¿vale? A día de hoy existe una disciplina que se llama inteligencia artificial explicable, que lo que nos permite es aplicar unos algoritmos en paralelo a los métodos que nos permiten saber ya por qué el algoritmo está tomando estas decisiones. Esto, sobre todo a nivel de marketing, se está empezando a usar y es muy valioso porque ya no tenemos simplemente la información de que, por ejemplo, va a abandonar nuestra compañía, sino que somos capaces de, con un algoritmo paralelo, entender por qué de los datos iniciales el algoritmo está deduciendo que este es un candidato a abandonar. Y esto hace que descubramos relaciones entre variables que al principio no sepamos y que las acciones de marketing todavía puedan ser más precisas y realmente respondan a una situación real y a la auténtica situación que explica por qué aquel cliente está a punto de irse, ¿vale? Muy rápido, los casos de éxito, sobre todo quiero focalizarme en el primero de ellos, es una plataforma de e-commerce donde se han implementado uno a uno todos estos métodos. Esto es una plataforma de e-commerce, en este caso sí que tenía muchos datos, muy poblada, bastante famosa, donde se implementaron todos estos métodos de manera secuencial. Las buenas prácticas nos dicen que no es una buena idea implementar todos los métodos a la vez, sino que generalmente las compañías tienen problemas detectados o si no hay que detectar dónde están los principales problemas en el funnel. Están en la conversión, están en el engagement, están en la fuga. A partir de aquí vamos implementando los modelos de manera secuencial para poder ver de manera fraccionada cómo van respondiendo nuestros clientes a cada uno de estos modelos. En el segundo caso tenemos una empresa pyme catalana donde se implementó un modelo de propensión que en este caso servía para su equipo de ventas muy reducido, es una empresa B2B, un equipo de ventas muy reducido, lo que se pretendía es que este equipo comercial pudiera hacer una expansión a una zona geográfica más amplia sin tener que hacer nuevas contrataciones porque en aquel momento el presupuesto no lo contemplaba. Entonces, ¿cuál fue la metodología? Pues de todos los potenciales clientes B2B que aquella compañía podía tener en la nueva zona geográfica, aplicar este modelo de predicción que nos permitía hacer un ranking, un screening y priorizar aquellos que tenían una prioridad más alta, de modo que los comerciales no iban a perder tiempo en establecimientos con una propensión de compra o de conversión muy baja. Y finalmente el último caso, que es un poco distinto, es un caso en el que hacemos una mejora
del reparto en última milla. Es la empresa Globo, la conocemos todos por varios motivos, ¿vale? Pero en este caso, cuando empezó la compañía, pues tenían un problema grave de reparto a los 30 minutos que ellos pues proclamaban en su eslogan, ¿no? Al final la solución fue bastante sencilla y lo que tuvimos que hacer es para cada pedido predecir el tiempo de preparación de cada uno de los pedidos, ¿vale? Porque hasta ahora no lo hacían. En función de este tiempo de preparación del pedido, se podía localizar al rider que estaba a aquella distancia más parecida a lo que tardaría en llegar al tiempo de elaboración del pedido. ¿Por qué es más similar? Porque si llegaba antes estaba perdiendo tiempo y si llegaba muy tarde el pedido se enfriaba en el caso de que fuera caliente, ¿vale? Entonces montamos un sistema de geolocalización más predicción de elaboración de pedido que nos permitía pues, hacer un link de los dos datos y una vez tienes el tiempo de predicción, localizar aquel rider que cumple el tiempo de desplazamiento más parecido al tiempo de elaboración. Con esto conseguimos una reducción del tiempo de envío de un 40%, ¿vale? Es una de las pocas empresas que ha calculado después el beneficio impacto en un KPI que se pueda mostrar. Bueno, espero aquí acá mi parte. Sé que ha sido un poco densa. Si tenéis preguntas estaré encantada de contestároslas y si no, pues ya sabéis que nos podéis contactar para ampliar cualquier tipo de información. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Leslie. Muy interesante estas técnicas que nos permiten conocer mejor a nuestros clientes y poder abordarlos mejor. Vamos a pasar ahora a una presentación en la que veremos también la aplicación de la inteligencia artificial, pero sí ahora ya dentro de la fábrica y en nuestros equipos de producción. Nos la dará la charla Edgar Rubión, que es responsable de la línea de inteligencia artificial aplicada y arquitecturas de Eurecat. Adelante, Edgar. Por favor, seamos breves con las presentaciones, que vamos un poco tarde. Gracias. Vale, Jordi, intentaré ser breve. Bueno, primero de todo, buenos días y me gustaría agradecer, ¿no?, la oportunidad que nos ha dado a AMEC, ¿no?, para participar, ¿no?, en este evento, ¿no?, y el poder explicar un poco, ¿no?, los últimos avances que hemos estado aplicando, ¿no?, en el uso de la inteligencia artificial, ¿no?, dentro de lo que sería, pues, desde equipos de producción y procesos. Puedes pasar a la siguiente slide. Vale, muchas gracias. Bueno, básicamente nuestra unidad, la unidad de inteligencia artificial aplicada, utiliza dos diferentes enfoques, ¿no?, para poder utilizar lo que sería la inteligencia artificial dentro de lo que serían los procesos de fabricación o la industria, ¿no? Aplicamos desde procesos que están basados en los datos, ¿no?, en aprendizaje automático y en extraer patrones de los mismos, o otros enfoques que están utilizando, ¿no?, otras técnicas de la inteligencia artificial. También también construimos diferentes arquitecturas, arquitecturas híbridas, desde arquitecturas IoT hasta arquitecturas Big Data, que nos permiten, ¿no?, un poco, ¿no?, todo lo que sería la captura, persistencia, procesado y análisis de los datos para al final, ¿no?, poder ayudar a tomar decisiones y también desplegar, ¿no?, estas posibles soluciones basadas en inteligencia artificial que construimos. Bueno, utilizamos no pasa nada, ¿no, Jordi? Vale. Sí, utilizamos técnicas de Machine Learning, ¿no?, Deep Learning. Bueno, también estamos en temas de sistemas cognitivos, desplegamos en Cloud, en el Edge y diferentes técnicas de inteligencia artificial. ¿Puedes pasar, por favor, Jordi? Siguiente slide. Vale, un poco como una revisión general de soluciones en las que hemos estado trabajando, ¿no?, dentro de la unidad. Dentro de este ámbito podemos hablar, ¿no?, de temas de mantenimiento predictivo, ¿no?, el intentar predecir, ¿no?, antes de que ocurra un posible problema en una máquina, en un proceso, y de esta manera, ¿no?, el intentar planificar el mantenimiento de la misma y reducir, ¿no?, el impacto que puede tener en la producción y por lo tanto, ¿no?, en el de producción, ¿no? También trabajamos en temas de detección de anomalías, que muchas veces está relacionado con mantenimiento predictivo, pero no tiene por qué, ¿no? Al final intentar detectar, ¿no?, patrones de comportamiento
anómalos que podamos tener en los procesos y que puedan derivar también, ¿no?, en algún tipo de disminución, ¿no?, de lo que podría ser, ¿no?, la producción. Una de las temáticas donde trabajamos bastante es temas de predicción de calidad. Aquí, bueno, acabamos utilizando desde diferentes enfoques basados en Deep Learning, ¿no?, donde explotamos las propias imágenes para determinar, ¿no?, la calidad, ¿no?, del producto o del propio proceso, y otros donde utilizamos ya el Machine Learning más clásico, ¿no?, donde aprovechamos un poco todos los datos que se han ido generando durante el proceso de producción, y a partir de allí somos capaces de determinar, ¿no?, si el producto o proceso está funcionando correctamente o no. Y esto nos permite, ¿no?, también tener una trazabilidad unitaria que hoy en día es importante, ¿no?, sobre todo en temas de garantías. Otros temas que también aplicamos inteligencia artificial y que también están, ¿no?, son muy importantes dentro de lo que sería, ¿no?, la producción, es la secuenciación de tareas, secuenciación de las órdenes de producción, que bueno, es muy importante, ¿no?, el intentar optimizar, ¿no?, toda esta planificación de la producción, ya que puede implicar grandes mejoras, ¿no?, en lo que serían los tiempos de entrega. Predicciones de demanda, ¿no?, utilizamos, ¿no?, diferentes algoritmos de Machine Learning, ¿no?, para poder, ¿no?, proporcionar una predicción de demanda acurada que nos ayude a todo lo que sería el aprovisionamiento para hacer la producción. Temas de recomendación de recetas, ¿no? Muchas veces nos encontramos, ¿no?, que la propia variabilidad de la materia prima nos obliga a hacer pequeños cambios y modificaciones en las recetas a la hora de elaborar nuestros productos. Esto principalmente puede ser un poco más relevante, ¿no?, dentro de la industria alimentaria, donde se trabaja, ¿no?, con materias primas que son vivas, ¿no?, o que son cambiantes. Y bueno, y todo esto nos permite, ¿no?, el reducir las posibles mermas, ¿no?, sobre todo en los inicios, ¿no?, de generación de los lotes de producción de las familias de productos. Temas de optimización de procesos, utilizamos también, creamos desde gemelos digitales utilizando, ¿no?, diferentes módulos que permitan, ¿no?, representar, ¿no?, lo que sería el proceso de una manera digital, y que esto al final nos ayuda, ¿no?, también a optimizar los procesos, porque podemos interactuar con los mismos aplicando, por ejemplo, técnicas de reinforcement learning, ¿no? Y otro de los temas donde solemos trabajar, sensores virtuales, ¿no? Al final puede haber, ¿no?, posibles parámetros que necesitamos monitorizar durante nuestros procesos productivos o en nuestras máquinas, que pueden ser complejos o caros de monitorizar, ¿no? Y en base, ¿no?, a correlaciones con otros parámetros fácilmente medibles, ¿no?, podemos, ¿no?, llegar a generar, ¿no?, estas medidas de una manera, ¿no?, virtual. Puedes pasar al siguiente slide. Un poco repasando, ¿no?, donde nos centramos, principalmente en la unidad, nos centramos en lo que sería analítica predictiva y prescriptiva, ¿no? Muchas veces, ¿no?, la industria se centra en la descriptiva y el diagnóstico, ¿no? Recogen datos, y cuando tienen un problema van a mirar qué ha ocurrido, ¿no?, en los datos y por qué ha ocurrido, ¿no? Nosotros lo que intentamos es un poco, ¿no?, anticiparnos a estos problemas con la predictiva y con lo que sería la analítica predictiva, ¿no?, el recomendar diferentes acciones a tomar con el objetivo, ¿no?, de evitar el posible problema o minimizar su impacto. Puedes pasar al siguiente slide. Vale, ahora, un poco debido, ¿no?, a que uno de los grandes focos en los que estamos trabajando, ¿no?, es los modelos basados en datos. Debido a ello, lo que comentamos anteriormente, tenemos una capacidad para implementar y desplegar plataformas, tanto IoT como plataformas Big Data, que nos permitan, ¿no?, el día de mañana, ¿no?, aplicar lo que sería la inteligencia artificial. Siguiente slide, por favor. Ahora hablaremos un poco de los casos de uso. Intentaré ser breve. Por ejemplo, aquí en Codorniu lo que se hizo fue optimizar los procesos de prensado. Se crearon unos modelos que eran capaces de... el proceso de prensado dentro de lo que es los procesos de elaboración de vinos espumosos es un proceso crítico, que además es muy, muy intensivo, ¿no? Se concentra en 2 o 3 meses, que es la época de vendimia.
y es un proceso clave. Además, es muy, muy variable, ¿no? Depende del año, depende de la parcela, de la calidad de la uva que entre, tiene un comportamiento totalmente diferente. Entonces, aquí se les dio soporte creando un modelo que era capaz de predecir, ¿no?, la curva de rendimiento que tendría el proceso de prensado, y de esta manera nos permitía estimar desde un inicio cuánto tiempo iba a tardar este ciclo de prensado para terminar, ¿no? Y esto nos permite, ¿no?, mejorar toda la logística, ¿no?, de aprovisionamiento de la uva para gestionar las diferentes prensas que tenían. Pues pasar al siguiente slide, por favor. También hemos trabajado en temas de optimización de los procesos de secado. Los procesos de secado suelen ser bastante heterogéneos, ¿no?, dentro de lo que son las cámaras, y se crearon unos modelos para predecir, ¿no?, cuando las diferentes salchichas, ¿no?, llegaban a su punto óptimo de secado, ¿no?, dependiendo de las diferentes ubicaciones donde estaban en la cámara. Siguiente slide. Temas de predicción de calidad. En predicción de calidad hemos trabajado en diferentes ámbitos. Aquí en un ejemplo hemos hecho predicción de calidad en procesos de inyección de plástico. Utilizamos, ¿no?, los datos de operación, ¿no?, como pueden ser temperatura, presión, posición del husillo, y a partir de la monitorización de estos datos somos capaces, ¿no?, de casi con un 100%, ¿no?, de decir si la pieza ha sido fabricada de manera correcta o no. Siguiente slide. Aquí es bastante similar. Aquí es temas de predicción de calidad en los procesos de fresado, y aquí se estaban utilizando, bueno, la información, aplicábamos técnicas de vibrometría, ¿no?, y analizábamos las vibraciones para determinar, ¿no?, si el producto obtenía un buen acabado o no. Siguiente slide. También relacionado con predicción de calidad, también de una manera similar, ¿no?, también se ha estado monitorizando procesos de fundición para también predecir, ¿no?, la calidad de las piezas que se acaban fabricando. Y también, bueno, al final también basado en datos, aprendizaje automático, y éramos capaces de determinar, ¿no?, de una manera unitaria si las piezas tenían la calidad esperada o no. Siguiente slide. Vale, temas de mantenimiento predictivo. Aquí, bueno, esto es aplicado a puertas de autobús, pero bueno, al final también puede ser, se pueden encontrar sinergias, ¿no?, para ser aplicado dentro de la industria. Y aquí, pues bueno, se monitorizaban diferentes patrones, bueno, diferentes parámetros, ¿no?, de la puerta de autobús, como podían ser voltajes, presiones y diferentes parámetros, y a partir de allí, aplicando diferentes técnicas de novelty detection, se determinaba, ¿no?, cuando se estaba desviando el patrón de comportamiento de la puerta, y a partir de allí podíamos planificar, ¿no?, un mantenimiento, evitando, ¿no?, que la puerta se estropee, ¿no?, durante el día a día y en los viajes. Siguiente slide. Vale, aquí se creó un optimizador que nos permitía planificar, ¿no?, el uso de las nuevas tecnologías sostenibles, ¿no?, para lo que es la recuperación de energía, ¿no? Al final, lo que se utilizaba este modelo es para determinar exactamente cuántas placas solares, cuántos mini aerogeneradores, cuántas diferentes, de las diferentes tecnologías era recomendado utilizar para adaptarse al consumo que tenía la planta de producción. Siguiente slide. Y por último, como otros casos de uso, bueno, aquí estos ejemplos se ha estado utilizando, por ejemplo, en Createc, Schoolwater y Firewater, bueno, detectábamos anomalías en sensores, ¿no? Al final, los sensores que utilizan las máquinas y los procesos, ¿no?, pues acaban generando, ¿no?, es una información válida y que necesita tener un mínimo de calidad, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de monitorización de calidad del agua, ¿no?, es fácil, ¿no?, de que acaba habiendo una deriva en los propios sensores, y es muy importante detectar esa deriva, ¿no?, para
para conocer de que realmente esas lecturas son erróneas, ¿no? Y no son lecturas reales, ¿no? Pues aquí, bueno, implementamos diferentes métodos basados, ¿no? en tecnologías de Novelty Detection para detectar, ¿no? Comportamientos de drift, y también creamos sensores virtuales que generaban también en tiempo real cuál debería ser las medidas de amonio. De esta manera, cuando detectábamos de que había un drift en el sensor, nosotros retornábamos los valores virtuales y el proceso podía continuar mientras sabían de que tenían que realizar un mantenimiento en el sensor. Y básicamente esto es todo. Cualquier duda o pregunta, por favor, la podéis transmitir a través del chat y al final de la presentación pues responderemos. Muchas gracias, Edgar, por todos estos casos de ejemplo de aplicación de inteligencia artificial en la fábrica y en las máquinas. Vamos a hacer ahora un cambio, vamos a pasar a hablar de realidad aumentada y realidad virtual y cómo los podemos utilizar en nuestros casos de uso. Eso nos lo va a explicar Toni Torrente, que es responsable de la línea de tecnologías multimedia de Eurecat. Adelante, Toni. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis bien? Porque hemos hecho un cambio. Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, vamos a hacer todo lo breve que sea posible. ¿De acuerdo? Básicamente, en nuestro departamento nos dedicamos a integrar interfaces y datos basados en tecnologías de tiempo real, sean inmersivas, sean de realidad aumentada, que son unas tecnologías que hasta hace poco todavía había bastante reticencia por verse como un tema muy... Toni, el control lo tengo yo, de la presentación todavía. ¿Sí? Sí, ¿lo querías controlar tú? Sí, estaba pasando... Vale, es que yo tengo compartida la presentación. Pero ¿No la veis, la mía? Vale, espera, Vale, sí, creo que la tienes tú. Adelante, Toni. Vale. Pues, lo que os estaba comentando es que en muchos casos, sobre todo un tiempo atrás, y por inercia también cultural de muchas empresas, tanto en ámbito digital como industrial, se veían todas estas tecnologías interactivas e inmersivas como un tema muy de marketing, muy de showroom. Por suerte, poco a poco se han ido consolidando. Hay una gran base de usuarios, tanto en la industria 4.0 como en el entretenimiento, cada vez más, donde las tecnologías ya no solo son conocidas, sino que además son adoptadas de manera por iniciativa de la propia empresa. Ahora, además, estos softwares de producción industrial cada vez tienen más conectores y más facilidades para generar y editar contenido, que es lo que, por ejemplo, a las ingenierías les hace falta para poder prototipar y hacer sus propios desarrollos, con lo cual va dotando cada vez más de un nivel de autonomía muy alto al usuario final, que es una cosa que al principio de esta entrada de tecnología transversal era más complicado. La dependencia siempre de un proveedor, la dependencia de actualización de contenidos, etcétera. Entonces, cada vez es más sencillo tanto plantear casos de uso como integrarlos en tu industria, como tener personal cualificado dentro de la casa y además a un coste a priori reducido. De hecho, estas herramientas que antiguamente costaban muchísimo dinero, trabajar con herramientas de realidad aumentada y realidad virtual, dejando de lado las instalaciones, todas han adoptado un modelo de gratuidad a nivel de uso y de aprendizaje, y solo requieren un retorno económico a partir de una facturación relativamente alta. Por lo tanto, el tema de hacer una inversión inicial para plantear las capacidades que nos puede aportar este tipo de tecnología, pues ya no es una excusa, ¿no? De entrada no tiene un coste de inicio. Sí que es verdad, como decía Jordi al principio de la charla de hoy, que es necesario hacer un roadmap muy claro y ser muy concretos exactamente con las expectativas que se pretenden conseguir, y sobre todo con un proceso de análisis y, si me permitís, de crítica interna de qué información disponemos y de cómo la podemos aprovechar para dar un valor añadido, que en realidad es lo que se tiene que pensar cuando queremos aplicar estas tecnologías en diferentes aspectos. Sea prototipado virtual, como veis aquí, sea dar asistencia a nuestros trabajadores o nuestros colaboradores, sea ofrecer como un servicio de asistencia remota cuando somos instaladores,
por ejemplo, durante toda esta época de pandemia, por desgracia, sabéis que los desplazamientos han estado muy limitados. Pues este tipo de herramientas han permitido continuar ciertas actividades y, sobre todo, continuar ciertos servicios de soporte en instalaciones remotas, ¿vale? Monitorizando equipos, haciendo videoconferencias a través de sistemas de realidad aumentada donde se pueden ofrecer soluciones de mantenimiento y de solución de problemas de manera inmediata. Evidentemente no se descarta un poco el marketing, porque a todo el mundo, a nadie le amarga un dulce, entonces, según el tipo de producto que estemos ofreciendo, siempre es interesante tener una nota de prensa que hable de lo bonito y de lo espectacular que es lo que hacemos. Y ya por último, por ejemplo, en este listado hay muchos otros ejemplos, pero por mor de la brevedad vamos a ir un poquito rápidos, los manuales de usuario interactivos. En el momento en que controlas toda la cadena de valor de la información, donde tú diseñas tu producto, dispones de un digital twin, en este caso un modelo 3D más o menos inteligente, que además te permite explicar montajes y desmontajes, hemos visto, por ejemplo, que algunas empresas relacionadas con la automoción están facilitando ya ciertos manuales de usuario, ciertas operaciones de mantenimiento sencillas para el usuario final, con aplicaciones de realidad aumentada, pues cómo controlar el aceite, cómo poner agua en el limpiaparabrisas, operaciones muy básicas a nivel de usuario final, pero en cambio no tienes ningún tipo de obstáculo para tener un manual mucho más complejo de cara a un taller avanzado, un mantenimiento más especializado. Entonces, por ejemplo, en entornos de data de warehouse, de almacenes, procesos logísticos, es uno de los primeros entornos en los que se ha integrado tecnologías de una manera muy sencilla, de manera poco intrusiva, es decir, intentando no alterar el día a día ni las metodologías preexistentes ya en la empresa, porque es muy importante sobre todo que el usuario final, sea un operador, sea un ingeniero, sea la primera persona que vea las bondades del sistema, que no le suponga un obstáculo. Por ejemplo, ahora voy a poneros un pequeño vídeo breve, porque lo vamos a avanzar, de promoción de unas gafas de realidad aumentada aplicadas a procesos logísticos. Básicamente, esto es lo que ve un operador, ¿vale? Él está desarrollando su trabajo, el que sea, puede dar órdenes de voz para conocer ciertos aspectos del proceso o para activar ciertos subprocesos, y al mismo tiempo va recibiendo feedback constante de cómo está funcionando ese proceso y cómo se está ejecutando. Entonces, de una manera ergonómicamente sostenible, es decir, aunque no haga falta que tú lleves uno de esos terminales durante toda tu jornada laboral, sí que en el momento en que tú lo llevas, te permite acceder a una información muy interesante. Esta información siempre va, evidentemente, vinculada a otros sistemas de control, si es necesario, a unos cuadros de mando generales, pero es muy, muy útil que no se pierda información por el camino, sobre todo de cara al usuario, al operador en este caso, que puede recibir una alerta en base también a algoritmos de predicción, en base a diferentes plugins y conectividades con estos sistemas, que agilicen los procesos y los hagan eficientes, que no haya tiempos de parada, ¿vale? Entonces es una tecnología muy, muy consolidada, pero es un caso de uso, se va reiterando porque es muy fácil de entender y muy fácil de comprender las bondades de este tipo de sistemas en este contexto. Espérate, pues estoy al revés. Bien. Otro ejemplo de una cosa mucho, mucho más doméstica, donde se utilizan este tipo de tecnologías que os quería explicar, os quería comentar muy por encima, es un proyecto que hemos hecho para una empresa que se dedica a la adecuación acústica de espacios. En este caso, bueno, la problemática que había en este ámbito es de rapidez, de agilidad a la hora de ofrecer una propuesta técnica para mejorar la acústica de espacios, y lo que se ha hecho aquí es categorizar acústicamente ciertos materiales de manera genérica, que nos podemos encontrar en diferentes estancias, y simplemente en una aplicación de smartphone tú puedes reconocer un entorno en base a un marcador principal, como veis en la imagen, y la idea es que ellos tengan acceso a su catálogo de soluciones acústicas, los pueden incorporar de manera muy visual a un entorno cliente y
la propia aplicación, mediante unos algoritmos desarrollados en Eurecat, permita, cosa que esto no lo vais a poder escuchar, permita modificar la acústica del espacio en tiempo real para ofrecer una solución que sea no solo visualmente inteligible, sino además técnicamente también comprensible por el cliente final. Es decir, mira, el sonido que tú tienes en este espacio ahora mismo tiene pues esta reverberación o tiene este rumor porque es una sala de conferencias o un auditorio, y tú lo que quieres es bajar ese nivel de rebote de sonido y que se entienda todo de una manera mucho más clara. Pues bueno, pues el técnico comercial, en este caso de la empresa, lo que hace es situar de una amplia gama de inventarios y de distribución que tienen ellos, situar una serie de soluciones que él estima, evidentemente por su conocimiento, como las más indicadas. De esta manera conseguimos que el prescriptor de la solución se vea beneficiado de la tecnología, por lo tanto no le cuesta emplearla. Es mucho más fácil explicarlo en una imagen, un vídeo y audio en tiempo real que no con unas gráficas muy complejas. De esta manera ellos hacen esta propuesta, la ofrecen casi en tiempo real, luego evidentemente validan ciertos cálculos en oficina técnica, pero sobre todo lo que hace esta solución es guardar el antes y el después de la solución. Es decir, al principio hemos hecho el cálculo y hemos grabado la acústica en tu espacio, y la solución que te ofrecimos virtualmente alcanza una homologación con la solución técnica final a lo mejor entre el 85 y el 90% de éxito, lo cual es mucho. O sea, es un caso práctico que estamos muy contentos porque realmente lo están utilizando en un montón de salas en Barcelona, en este caso. Cosas a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos trabajando con este tipo de tecnologías, es, como en todo tipo de proyectos, ser muy sincero con nosotros mismos, definir un caso de uso muy concreto que implique al usuario final, es decir, a la persona que va a utilizar estas soluciones en primera instancia, y saber exactamente a corto y medio plazo qué métricas de uso, qué métricas de éxito necesitamos. Es decir, qué nos vamos a ahorrar, cuánto tiempo vamos a minimizar los procesos, cómo vamos a agilizar la capacitación de nuestro personal en el caso de herramientas de formación, etcétera. ¿Vale? A nivel de integración, a nivel de industria, es una tecnología totalmente transversal, es una de aquellas herramientas de Industria 4.0 que se conocen como habilitadoras, porque permiten integrar un montón de tecnologías en un solo frontend, como hay otras, pero en este caso es muy dinámico y muy accesible para proporcionar información técnica compleja a todo tipo de perfiles. Por ejemplo, un proyecto desarrollado en Eurecat con diferentes unidades, en el que se hizo en un proyecto de investigación en el cual se hacían inspecciones de alcantarillado mediante drones volando por las alcantarillas, y lo que se pretendía era, en primera instancia, primero, demostrar que el sistema funciona, y segundo, detectar anomalías, es decir, pues diferencias de sección a través de algoritmos de imagen, según lo esperado, y también categorizar los defectos que se vieran allí. Aquí veréis una breve demo del resultado final, pero el objetivo final, el objetivo es lo que os he explicado hace un momento, pero uno de los beneficios de utilizar aplicaciones de realidad virtual en este caso es que con los datos reconstruidos de ese alcantarillado a través de las imágenes capturadas, nos fue posible comprobar las diferencias de sección esperadas respecto a los datos y a la planimetría, y un operador en oficina técnica, sin necesidad de desplazarse a un entorno hostil como es este, repetir la inspección, podía comprobar, podía pasearse por este entorno reconstruido, y el sistema, mediante procesos de machine learning, podía detectar posibles defectos que el operador podía validar o podía anular porque eran una falsa alarma. Y el sistema iba aprendiendo y cada vez era más fácil que pudiera acertar el tipo de error. ¿Veis? Aquí veis una comparativa con un heatmap, con un mapa de calor respecto al tamaño de los espacios esperados y al tamaño real. Por lo tanto, podrías comprobar fácilmente mediante algoritmos de imagen que había un derrumbe o que había un obstáculo no esperado, etcétera. Claro, un sistema muy dinámico, muy parecido a un videojuego, pero en realidad lo que se le está dando es un valor añadido a todas las tecnologías implicadas en una interficie de uso sencillo, la verdad que es sencillo de utilizar, y que tenía un gran valor añadido recurrente a nivel de generar un histórico de las actuaciones en este tipo de escenarios de mantenimiento. Como os decía antes, lo interesante en cada caso, y aquí ya es una reflexión propia de cada uno, es ver cuál es el reto
que podéis tener, o en este caso sí que os podemos ayudar a decir, bueno, pues la problemática se puede analizar externamente, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, es otro caso de uso de una empresa a la que se le hizo una herramienta para mejorar la formación del personal a nivel de conocimiento de su maquinaria, ¿vale? Os enseñaré un vídeo muy sencillito de una prueba de cómo se integró esto. O sea, lo que estáis viendo aquí básicamente es un ensayo sobre una fotografía que en realidad es de un armario que hace como 2 metros de alto. La idea aquí era, sin detener la producción, ser capaces de formar al personal para reconocer ciertas piezas que se han de cambiar o que se han de ajustar o que se han de reparar en algunos momentos. Toda esta información, en el caso de esta empresa, ya existía como material de formación en una especie de test, un test en pantalla, y lo que se hizo para ellos fue incluir esta información que ellos ya tenían en un sistema más interactivo, en el cual el trabajador pues, pudiera trabajar virtualmente sin, como os decía antes, sin necesidad de interrumpir la producción, ¿no? Aquí hablábamos de una producción de una línea de maquinaria donde tenían como 6 líneas de 150 elementos. O sea, es un entorno bastante complicado. Entonces, gestionar estas herramientas mientras estás en producción es difícil. Siempre hay que aprovechar tiempos de parada, mantenimiento, etcétera. Y el valor añadido además es que en este caso los trabajadores evidentemente que querían capacitarse, tenían que hacer estos cursillos, encontraron mucho más atractivo, mucho más útil y mucho más interactivo este tipo de solución, por lo tanto generó una gran adherencia que no tanto pues irte a una pantalla y estarte 2 horas de un examen tipo test, ¿no? Bueno, una herramienta similar es una gestión de un calendario de un mantenimiento preventivo pasándolo a predictivo con la captación de datos de la empresa, pero con la ventaja, igual que en el caso anterior, de tener un acceso directo a los catálogos, a los materiales, a los planos, a los documentos de cada una de estas máquinas que tenían que mantener, y mediante realidad aumentada pues poder ver una representación sencilla de cuál es el proceso que tienen que hacer. Estoy yendo muy rápido, pero así ganamos un poquito de tiempo. Otro proyecto en el que hemos utilizado tecnologías de reconocimiento de imagen para detección de defectos ha sido otro proyecto europeo en el cual se han detectado fallos tanto en la parte, en los ejes y en las ruedas de vagones de trenes de mercancías en tiempo real, sin parar su actividad. Aquí veis estas imágenes tan horrorosas que el sistema captaba, pero la idea era disponer, igual que hemos visto en el caso del alcantarillado, de una base de datos escalable, de un dataset, es decir, de un conjunto de datos que permiten a los algoritmos categorizar nuevos errores, nuevos fallos y poder informar con anticipación de... Oh, perdón, se ha ido. Y poder informar... Deberíamos ir acabando, Tony? Sí, ya acabamos ya. Y poder informar a oficina técnica con un sistema... a ver, este es el sistema que se instalaba al lado de la vía con unos sensores y al momento de pasar el tren, pues rápidamente se captaban las imágenes, se generaba una volumetría 3D y entonces trabajaban conjuntamente tanto los modelos 3D con las capturas de imagen para poder detectar estos defectos. Aquí veis el sistema funcionando, ¿vale? Que además tiene la ventaja de que se puede situar en cualquier punto de la vía, etcétera. Bueno, hemos ido muy rápido, pero como íbamos perdiendo tiempo, pues a ver si hemos recuperado un poquito. En cualquier caso, lo mismo que mis compañeros, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario al respecto de lo que habéis visto, de lo que os pueda inspirar, no dudéis a plantearlo e intentaremos contestarlo lo antes posible. Gracias. Muchas gracias, Tony, por tu presentación. Vamos a ver ahora una presentación que nos hará Santi Ford, que es responsable de formación digital y que nos hablará de la digitalización del conocimiento para la formación. Muchas gracias, Santi. Hola. Lo primero que quería explicar era qué entendemos por conocimiento. O sea, al hablar de conocimiento hablamos de este conocimiento que tenemos en nuestras empresas, que muchas veces es un intangible, es un conocimiento que hemos ido desarrollando en nuestro día a día, ¿no? Que incluso es parte de lo que acumula nuestra plantilla, lo que tiene este trabajador que sabe hacer ese proceso. Es muchas veces conocimiento
muy poco estructurado, un conocimiento, podríamos hablar de un intangible, un conocimiento que a veces nos desaparece, o por una reestructuración en la que hemos de prescindir de algunos trabajadores o de jubilaciones o incluso de la propia movilidad laboral, ¿no? Es por eso que es una riqueza que tenemos en nuestra empresa que, si no cuidamos, se nos puede ir diluyendo y que no le estamos sacando el partido que podríamos estar sacándole, ¿no? Jordi, pasamos a la siguiente. Entonces, en Eurecat, a partir de las demandas de unas cuantas empresas que tuvimos hace como un año, intentamos ofrecer soluciones para que, pues por ejemplo, en el caso de una empresa que había 2 personas que se jubilaban al mismo tiempo, y entonces el gerente en ese momento vio que habría algunos procesos que igual no podrían poder hacer correctamente. Y bueno, a partir de unas cuantas demandas que se concentraron a lo largo del año pasado, empezamos a diseñar soluciones que podían aplicarse en diferentes entornos. Los objetivos son muy claros. Es que al final los trabajadores puedan ser más autónomos, que los procesos sean más eficientes y ya veréis más adelante que incluso intentar mejorar la satisfacción de los propios trabajadores por verse mejor reconocidos por sus conocimientos, ¿no? Queda claro que el objetivo también es que mejore la comunicación entre departamentos, ¿no? A veces hay empresas que tienen más de un centro de producción y que este conocimiento acumulado que pueden tener en una de sus sedes han de enviar a un trabajador a otra de las sedes para que les enseñe a hacer un procedimiento, ¿no? Si esto consiguiéramos documentarlo de alguna manera, y no siempre es fácil, porque suelen ser conocimientos que a veces son muy manuales, ¿no? Es que cuando acabo esta pieza le hacemos este proceso, ¿no? Pero bueno, dentro del propio proyecto estamos viendo cómo documentar a través de vídeos, a través de sistemas colaborativos, incluso documentar workshops, ¿no? Documentar talleres específicos para que el resto de los trabajadores también puedan tener acceso a este conocimiento. Y por descontado que poder transmitir este conocimiento a nuevas incorporaciones a la empresa, etcétera, ¿no? A veces también a partir de esta puesta en común de estos procedimientos muy de día a día, ¿no? De casi, podríamos decir, a veces son trucos incluso, ¿no? Para mejorar esa calidad, mejora los propios procesos internos. O sea que esta concienciación por el conocimiento interno tiene como diferentes objetivos. Jordi, pasamos a la siguiente. En cuanto a ámbitos de aplicación, hemos identificado claramente dos ámbitos. Uno interno, como hemos dicho, es esta mejora de productividad, de eficiencia, pero también en una resolución de dudas más rápida, en poder hacer una divulgación interna de buenas prácticas. Pero este conocimiento también lo podemos activar de cara a nuestros clientes, o podríamos decir externamente, ¿no? Tener un sistema de preguntas frecuentes que alimentan desde la propia plantilla y están a disposición de nuestros clientes para dar mejor servicio, ahorrar trabajo para nuestros propios trabajadores y establecer una mejor colaboración con clientes o con proyectos externos y así pues mejorar nuestra imagen y a la vez expandir las posibilidades de nuevos productos, por ejemplo. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles serían las características principales que estamos incluyendo en estas herramientas de gestión de conocimiento? Lo primero es que, por descontado, que forme parte que se note que es una herramienta de la propia empresa, y esto pasa por una configuración a nivel estético. Que
estos contenidos se puedan acceder desde diferentes dispositivos, ¿eh? O sea, el dispositivo que tenga el trabajador más a mano en su puesto de trabajo sea el que le permita acceder a este contenido, ya sea una tableta, ya sea un ordenador portátil o un teléfono móvil, o como mencionaba antes Tony, unas gafas de realidad aumentada. Como cualquier nueva plataforma que se implanta en una empresa, ha de incluir elementos de motivación, para que los propios trabajadores también le vean el interés, sobre todo al principio, a utilizar esta herramienta y, en este caso en particular, a alimentar de contenidos esta plataforma de conocimiento. Por descontado que al tener que ver con formación continua, es compatible con contenidos de e-learning, con contenidos que ya podemos tener en nuestra empresa disponibles en un portal de formación y que pueden ser un buen complemento de esta base de conocimiento, el poder establecer enlaces directos a conocimiento ya estructurado, ¿eh? O sea, estas herramientas de gestión de conocimiento, que por definición son poco estructuradas en cuanto a que acumulan conocimiento de tipos muy diferentes, se han de poner al acceso de los trabajadores, integrándolo con las otras herramientas que ya están utilizando. Por descontado que son proyectos muy a medida, porque cada empresa tiene unas necesidades muy, muy diferentes y no queda más remedio de buscar los sistemas de documentación, los sistemas de compartición que más se adecuan a las circunstancias de esa empresa en particular. Vamos a la siguiente, Jordi, por favor. Entonces, entendiendo esto, el desarrollo suele pasar por unas fases que la hacen que sea un proceso muy a medida, ¿no? Entender los objetivos específicos de cada empresa, entender las circunstancias, ver qué tipo de conocimiento es el que puede aportar más valor y a partir de ahí ver qué seguimiento se quiere hacer de la participación de los propios trabajadores, cómo integrarlo en las herramientas actuales. Recomendamos siempre en nuestros proyectos que la empresa identifique a una persona que promueva el uso de esta herramienta y ponga un poco de orden para que el conocimiento vaya estructurándose y cada vez sea más fácil de obtener acceso a lo que más puede ayudar a los propios trabajadores o, como decíamos antes, a nuestros clientes, ¿no? Y para facilitar todo este proceso también ayudamos en la configuración de una serie de plantillas o de formularios para que esta introducción de este conocimiento poco estructurado sea lo más fácil posible para los trabajadores y esta herramienta crezca y se convierta realmente en un activo. Vamos a la siguiente, Jordi, por favor. Algunos ejemplos. Hemos podido aplicar estas herramientas en entornos muy diversos, desde un centro de alto rendimiento deportivo para poner en común los procedimientos de entrenamiento de diferentes entrenadores de disciplinas muy diferentes, y se está viendo que esta polinización, que le estamos empezando a llamar nosotros, de conocimiento entre diferentes disciplinas deportivas está ayudando a cada uno de los entrenadores. Otro ejemplo podría ser en Barcelona Activa, donde se está creando un gran portal de conocimiento para que todos los profesores mejoren en sus metodologías educativas y así mejorar la eficiencia de las clases que Barcelona Activa ofrece a la ciudadanía y de esta manera hacer que el dinero público rinda más. Bueno, solamente decir que para aplicaciones muy diferentes se está encontrando soluciones a medida y que están empezando a dar unos resultados muy satisfactorios. Y con esto creo que he dado una idea de
de por dónde va nuestra oferta de herramientas de gestión de conocimiento. O sea, muchas gracias. Muchas gracias, Santi, por la brevedad. Daremos paso al siguiente ponente que nos hablará de ciberseguridad. Se trata de Juan Caubet, que es director de la Unidad Tecnológica de IT and OT Security. Adelante, Juan. Hola, buenos días a todos. Gracias, Jordi. Bueno, yo como comenta Jordi voy a hablar de ciberseguridad. Intentaré ser breve porque creo que, bueno, más o menos todo el mundo es consciente, ¿no?, de esto, ¿no?, de que al final, si estamos hablando de industria 4.0, de transformación digital, de industria inteligente, al final todo lo que conlleva conectividad, datos, etcétera, necesita de unos niveles de ciberseguridad adecuados para protegernos, tanto nosotros como empresa a la hora de exponer nuestros sistemas en Internet, como para proteger a nuestros clientes en caso de que utilicen servicios o sistemas proporcionados por nosotros, dispositivos, etcétera, que no sea por culpa de que un dispositivo que nosotros hemos fabricado o un sistema que hemos desarrollado vulnerable, ellos tengan un problema de ciberseguridad, ¿no? Hay que pensar que hoy en día el tema de las responsabilidades en estos casos no está muy clara, pero llegará el día en que el fabricar un dispositivo vulnerable y que esto afecte a un tercero, a un cliente, ¿no?, que lo ha adquirido y por culpa de este dispositivo sufra un ciberataque, va a tener consecuencias en el fabricante. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en la industria 4.0, ¿no? Siguiente. Vale, entonces, bueno, nosotros desde Eurecat lo que hacemos es trabajar por y para las empresas en el soporte y ayudándoles en que tanto sus infraestructuras como los sistemas y dispositivos que puedan desarrollar tengan un nivel de ciberseguridad adecuado, ¿vale? Por lo tanto, el primer punto donde solemos trabajar es en el soporte al desarrollo seguro, ese diseño, desarrollo, etcétera, seguro de dispositivos conectados, teniendo en cuenta la seguridad desde el diseño, que es la forma de que el nivel de seguridad que consigamos sea el más adecuado y encima a un coste menor. Si aplicamos las medidas de seguridad a posteriori, después de haber diseñado, fabricado un dispositivo, el coste va a ser mucho mayor porque seguro que vamos a tener que rehacer cosas. Y pues, ponía aquí esta nota de prensa, ¿no?, de la Comisión Refuerza la Ciberseguridad de los Dispositivos y Productos Inalámbricos, y esto es porque, bueno, la Comisión ya está en proceso de aprobar un decreto donde a partir, creo que es del 2024, va a exigir unos niveles de ciberseguridad mínimos en los dispositivos conectados, ¿vale? Que tengan, pues, pensate, todo dispositivo que se conecte vía Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, se les va a exigir los niveles de seguridad. Por lo tanto, conviene empezar a pensar en tener en cuenta la ciberseguridad en el diseño de los dispositivos, sea lo que sea. Al final estamos hablando de una máquina, de un PLC, de un dispositivo para capturar datos. Cualquier dispositivo conectado va a tener que cumplir con unas medidas, ¿vale? Siguiente. Vale, bueno, ya esto era simplemente un ejemplo de lo que puede pasar en caso de que no tengamos en cuenta la seguridad, aunque creamos que estamos desarrollando un dispositivo que básicamente lo que da es un servicio, bueno, de termómetro, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero bueno, al final si es un termómetro conectado y está conectado a la red de la empresa, esto puede ser una puerta de entrada para los atacantes, como fue en este caso, ¿no?, en un casino, que es una noticia un poco curiosa, pero es así, ¿no? Entonces, el soporte en el desarrollo de dispositivos seguros es uno de los servicios que nosotros ofrecemos y importante empezar a tener en cuenta ello. Siguiente. Obviamente, obviamente ya
la mayoría de las empresas ya están fabricando dispositivos, ya han fabricado sus dispositivos, etcétera. Entonces, es lógico pensar que no entramos siempre, o la mayoría de veces no entramos en el inicio de ese proceso, sino que siempre partimos de algo, ¿vale? Entonces, obviamente nosotros también ayudamos en lo que es el identificar o el evaluar, el conocer exactamente el dispositivo que tenemos actualmente, en qué estado está en cuanto a ciberseguridad, qué nivel de ciberseguridad tenemos, si identificamos ya vulnerabilidades, etcétera, y ayudamos a definir contramedidas a aplicar en próximas versiones, ¿vale? Entonces, no siempre, lo ideal es tenerlo en cuenta desde el diseño, desde el principio, pero obviamente en la mayoría de casos partimos siempre de algo ya existente, por lo tanto, también trabajamos en ese sentido, ¿no? En evaluar cómo está la seguridad de un dispositivo existente y a partir de ahí trabajar en la mejora, en la actualización de ese dispositivo. Siguiente. Y esto desde el punto de vista del fabricante, ¿no? De la empresa que tiene que desarrollar sistemas, dispositivos, etcétera, pero después está la parte que no va al cliente, sino que es la infraestructura propia de la empresa que también debe ser segura. ¿Por qué? Porque al final nadie quiere que le paren su cadena de producción, nadie quiere que le roben ciertos datos que almacena, ¿no? Con los que trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que cada vez, por desgracia, hay más ataques a infraestructuras industriales, infraestructuras productivas. Se estima que de aquí en 2025, creo que era Gartner que predecía que ataques a infraestructuras industriales van a empezar a causar muertes, lo cual esperemos que se equivoquen, ¿vale? Pero están ahí, ¿no? Y el factor humano juega un papel muy importante. La parte tecnológica es muy importante y nosotros trabajamos también aquí en lo que sería el diagnóstico, ayudamos a las empresas a conocer cuál es el estado de la ciberseguridad de su infraestructura industrial, ¿vale? Su infraestructura productiva, para definir conjuntamente un roadmap, un plan de mejora del nivel de seguridad de infraestructura, por una parte, obviamente, priorizar, ver dónde están las vulnerabilidades más graves, cuáles son los sistemas más críticos, priorizar todo lo que serían todas las acciones a hacer y acompañar a la empresa en ese proceso. Nosotros como centro tecnológico no desplegamos tecnología, no vendemos dispositivos, pero sí que asesoramos a la empresa a la hora de tener que elegir o de tener que desplegar cierta tecnología, cambiar tecnología, etcétera. Y después, muy importante, que va de la mano de toda la parte tecnológica, el factor humano. Pensad que la mayoría de ciberincidentes, de ciberataques, tienen éxito tras algún tipo de mala praxis por parte del usuario, ¿vale? Ya sea porque introduce su password en un portal falso, ya sea porque contesta un email mandando información que no debería haber mandado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la formación y la concienciación de los trabajadores es también súper importante. Es importante que los trabajadores sean conscientes de las problemáticas que puede haber, la gravedad de los actos que pueden cometer y formarlos para minimizar básicamente la probabilidad de que suceda algún incidente de este tipo, ¿vale? Y esto es en esta línea también de concienciación e información. Desde Eurecat podemos ayudar. Siguiente. Bueno, aquí simplemente intentaba ilustrar un poco que a veces cuando se habla de ciberseguridad y de evaluar, ¿no? el estado de seguridad de una infraestructura, lo podemos asimilar a lo que sería evaluar la salud digital de la infraestructura de la empresa. Y esto nos puede aportar beneficios más allá del conocer si nuestra infraestructura es vulnerable o no, lo cual es muy importante, pero además, haciendo un diagnóstico
de nuestra infraestructura, vamos a ser capaces de detectar también problemas de disponibilidad, de rendimiento, de calidad, porque al final lo que vamos a analizar es cómo funcionan los dispositivos y se pueden detectar, ¿no? Problemas que si no se ha estado monitorizando la infraestructura no se conocían que sucedieran y que pueden ayudar a la mejora de la productividad. ¿Vale? Pensar que al final la ciberseguridad, por una parte, es conocer el estado de lo que tenemos y después, obviamente, estar pendiente de nuestra infraestructura, de conocer qué es lo que está pasando en cada momento. Entonces, con esa monitorización, no solo detectaremos problemas de incidentes de seguridad, al final detectaremos cualquier tipo de situación que se sale de la normalidad y que puede darnos pistas en cuanto a pérdidas de rendimiento. ¿Vale? Siguiente. Y ya para acabar, bueno, obviamente de la mano del diagnóstico de ciberseguridad también habría un análisis de riesgos, porque al final, como decía antes, todo se ha de poner en su contexto, se ha de priorizar, se ha de ordenar por importancia. Entonces, bueno, aquí obviamente juega un papel muy importante el riesgo, porque al final, una vez identifiquemos las vulnerabilidades, pues no es lo mismo tener una vulnerabilidad en un dispositivo que está totalmente aislado y que es muy poco probable que alguien llegue a él desde fuera de la red, a tener una vulnerabilidad en un router industrial que te está conectando dos redes, ¿no? Porque cualquier problema ahí pues te va a exponer tus redes. Entonces, bueno, analizar el riesgo también es importante, conocer las vulnerabilidades, pero después también a qué amenazas te expones y el impacto que podría tener la explotación de esa vulnerabilidad en tu infraestructura para poder priorizar adecuadamente, ¿no? Siguiente. Y ya por último, bueno, a mayor conectividad, mayor riesgo, esto creo que todos somos conscientes. Y después, por último, dos temas colaterales, digamos, que sería uno que desde Eurecat, desde la unidad de ciberseguridad trabajamos, que es el de temas de desarrollo de sistemas para trazabilidad basados en tecnología blockchain, garantizando pues la inmutabilidad de la estructura de datos, etcétera. Y entonces, bueno, tenemos experiencia desarrollando este tipo de sistemas con diferentes empresas en diferentes sectores, pero al final, tecnológicamente, la solución es similar en todos los casos a nivel tecnológico. Y por último, también comentar que también trabajamos un poco la seguridad física con algunos sistemas innovadores, como en este caso tenemos un sistema desarrollado para detectar el movimiento de personas utilizando señales Wi-Fi, ¿vale? Utilizando dispositivos Wi-Fi convencionales, comerciales, utilizando el estándar de Wi-Fi, pues somos capaces de analizar los datos que intercambian los dispositivos Wi-Fi para conocer interferencias, qué canal del espectro es el más adecuado para transmitir, etcétera. Pues nosotros, analizando esta información, somos capaces de saber si hay una persona entre esos dispositivos, como veis en la foto, o no. Obviamente esto es un ejemplo, ¿no? Un caso hecho a pequeña escala, pero si estamos hablando de antenas con más potencia en entornos más grandes, pues somos capaces también de detectar el movimiento de personas en áreas, por ejemplo, donde el acceso está restringido, donde es muy costoso desplegar, por ejemplo, sistemas de videovigilancia, en espacios donde incluso no se pueden no se puede instalar videovigilancia, como pueden ser lavabos, baños, ¿no? Por temas de privacidad. Pues este sistema podría ayudarnos a detectar la presencia de alguna persona, por ejemplo, en un momento, no tienen por qué ser atacantes o delincuentes, sino que podría ser en un momento de una evacuación de una fábrica, porque hay un incendio, por el motivo que sea, ¿no? Suena la alarma. Entonces, bueno, para cerciorarnos de que no hay nadie en una zona, por ejemplo. ¿Vale? Y por mi parte, hasta aquí. Sé que he ido muy rápido explicando muchas cosas.
Pero bueno, el tiempo es el que es. Espero que os haya quedado claro. Si no, cualquier cosa comentamos después, preguntas o tenéis nuestro contacto. Gracias. Muchas gracias, Juan, por la velocidad. Vamos a la última de las presentaciones técnicas, que es muy interesante, en la que veremos cómo la robótica autónoma y colaborativa pues, nos puede ayudar. La presentación la va a hacer Jesús Pablo, que es promotor de tecnologías robóticas y de automatización de Eurecat. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Jordi. Vale, pues buenos días a todos. Veo que Andrea no se equivocaba cuando decía que iniciábamos una maratón. Estamos ya en el sprint final, así que, bueno, ánimo a todos y lo que viene ahora es muy interesante, así que hasta el final. Desde el Departamento de Robótica de Eurecat cubrimos 4 líneas principales de investigación. La primera es la robótica colaborativa y manipulación, que es la evolución natural de la robótica industrial que se conocéis todos, traccionada sobre todo por el sector de la automoción y su cadena de valor. Una línea de investigación en percepción, donde utilizamos visión artificial para aplicaciones no solo en un entorno industrial, sino también en aplicaciones para exteriores. Y una línea de robótica autónoma que se compone de la rama de robótica terrestre y de la robótica aérea. Con estas 4 líneas de investigación cubrimos un amplio abanico de sectores, pues que va, como podéis ver aquí, desde la fabricación, logística, robótica asistencial, inspección de infraestructuras y otros como la construcción, agricultura y demás. La siguiente, por favor, Jordi. En los inicios de nuestro grupo, hace más de 15 años, cuando la robótica todavía era una desconocida, pues el grupo sobre todo se centraba en desplegar proyectos de innovación con la robótica industrial más tradicional, para cubrir procesos en diferentes industrias, procesos como mecanizado, desbarbado, pulido, en lo que sería fabricación de piezas o procesos más orientados a la logística, como podrían ser carga y descarga automatizada o paletizado de productos. A medida que la robótica se ha ido democratizando y han ido surgiendo empresas integradoras especializadas en marcas y en productos, Eurecat, desde el Departamento de Robótica, ha escogido un rol más neutral en el que, gracias a nuestro criterio objetivo y multimarca, pues hemos podido posicionarnos como un agente asesor en el que ayudamos a las empresas a evaluar las opciones de robótica industrial disponibles en el mercado y les hacemos, como digo yo, de arquitecto y les ayudamos a diseñar una solución para que luego puedan desarrollar pues, con sus proveedores habituales o con nosotros mismos si así lo desean. Nosotros entendemos la robótica y me gustaría un poco romper aquí una lanza a favor de la robótica y un poco mitos y prejuicios. Y es que todos somos conscientes que la robótica va a suprimir algunos lugares de trabajo, pero a la vez va a ayudarnos a que podamos, desde las empresas, podamos adaptarnos a una variabilidad de las prestaciones y de las demandas de producción. Es decir, venimos de una tendencia en los últimos años en la que se está volviendo a localizar la producción y lo que antes era una robótica orientada a la producción en masas, de lotes muy grandes, se está transformando en una robótica que necesita adaptarse, que necesita ser flexible para poder producir lotes más pequeños y ser fácilmente reconfigurable. A la vez, nos guste o no, la edad laboral, nuestra vida laboral se está alargando y el hecho de utilizar herramientas como tecnologías como la robótica nos ayuda también a alargar esta vida laboral, liberando a nuestro personal de tareas más pesadas y más tediosas. Siguiente, Jordi, por favor. Vale, pues ahora os pondré algunos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado en Eurecat, desde proyectos llave en mano a proyectos financiados, con más o menos componente de innovación, en la que se resalta esta componente de robótica y su valor añadido. En este caso, utilizamos un robot colaborativo con una pinza que posibilita que este robot siga y que esta celda siga siendo colaborativa. Por eso veis que esta celda no está vallada, para realizar tareas de verificación de paneles de aviones, de cockpits de aviones. Esto es una tarea que se hace de manera manual y aquí se configuró un robot para que hiciera las tareas de comprobación de este cockpit, físicas
accionando botones y manivelas como de comprobación de pantalla táctil. Este robot tenía una pinza que permitía simular el tacto táctil de un dedo en una pantalla táctil, y podíamos hacer la comprobación de la verificación de estos componentes al final de una cadena de montaje. Siguiente, Jordi, por favor. Otro ejemplo de uso de robótica colaborativa, este es un proyecto de una tecnología algo menos madura, donde prevemos su aplicación en unos 3 años. Utilizamos sistemas... Aquí, Jordi, si puedes, las 2 figuras del medio son vídeos, si haces clic irán pasando. Utilizamos sistemas de percepción, en este caso son cámaras, cámaras ópticas normales, que pueden hacer una monitorización de la posición del operario. Esto permite identificar qué está realizando en ese momento el trabajador o trabajadora, y esta información se utiliza para alimentar la planificación de la siguiente acción del robot, de tal manera que no es la persona la que necesita encajar su actividad en las franjas en las que el robot está actuando, sino que es el robot el que se adapta al ritmo del operario a la hora de trabajar, de tal manera que se favorece la adopción de esta tecnología en la empresa y se consigue una interacción más genuina entre el operario y el robot. Siguiente, Jordi, por favor. Este es otro ejemplo de robótica colaborativa, en este caso robótica colaborativa móvil. Es una competencia muy fuerte en las que tenemos un conocimiento muy profundo desde Eurecat. Nuestro objetivo en este sentido es evitar que las empresas tengan que desplegar cualquier tipo de marcador o sensor para posicionar el robot. Toda la inteligencia y todos los sensores están a bordo del robot, y es el robot el que de manera inteligente puede navegar a través de la fábrica. Además, nos especializamos también en implementar maniobras singulares, como pueden ser la de navegación a través de espacios estrechos, o incluso, como podéis ver abajo a la derecha, una configuración de navegación en tándem, donde 2 vehículos están navegando de manera sincronizada, manteniendo una distancia sin necesidad de estar conectados físicamente. Esto se ha implementado para una empresa, que es Aritex, mediante un proyecto financiado para transportar grandes cargas en el sector aeronáutico. Siguiente, Jordi, por favor. Esta misma tecnología es la que se ha usado para desarrollar, junto con SEAT, un proyecto de navegación en interiores de drones para logística, donde el objetivo es descongestionar el transporte la logística y el transporte terrestre. Son fábricas grandes, muy congestionadas en lo que sería su transporte en superficie, y esta tecnología permite transportar ciertas piezas ligeras por vía aérea. Podemos pasar a la siguiente. Los siguientes son 3 ejemplos del uso de visión artificial, concretamente el uso de tecnología de cámaras de imagen hiperespectral. Es una tecnología que nos permite explorar en bandas espectrales que son invisibles al ojo humano, y donde hay todavía mucho por hacer, en cuanto a que estas bandas de frecuencia nos permiten detectar diferentes características de los componentes que estamos detectando, y nos permite hacer segmentaciones y clasificaciones muy precisas de lo que podemos ver. Veis en esta transparencia un ejemplo aplicado al reciclado de papel. En la siguiente transparencia, Jordi, adelante, podéis ver cómo esta tecnología se ha usado para comprobar el sellado de un packaging para el sector de la alimentación. Comprobamos el nivel de sellado y también comprobamos si hay algún tipo de mancha en el packaging, algo que pues afectará a las posibilidades de venta de este producto. Y un tercer ejemplo es el que se ha aplicado a la detección y segmentación de granos de plástico en postconsumo, en el que hemos podido segmentar diferentes tipologías de plástico para poder optimizar su reciclaje y utilizar este residuo. Y por último,
bueno, por penúltimo, me gustaría destacar la aplicación de estas tecnologías de visión artificial, no solo en su entorno industrial, donde suele ser un entorno controlado en interiores, sino también en un entorno exterior muy hostil como es el agrícola. En este caso hemos utilizado una cámara RGBD, una cámara visual, que está captando información del cultivo y que está dando esta información a los aperos, a las herramientas que están enganchadas al tractor, y nos están permitiendo hacer una utilización óptima de los recursos de los insumos agrícolas, en este caso de fertilizantes. Como veis, tenemos mucha experiencia y a la hora de hacer que las cosas realmente funcionen en entornos hostiles. Y ahora sí, por último, habitualmente estas tecnologías suelen necesitar de una aplicación conjunta y sincronizada de tal manera que desde Eurecat podemos abordar lo que es el diseño de celdas avanzadas de robótica, donde todos estos componentes trabajan de manera integrada para satisfacer pues, las necesidades que tengáis en cada momento. Y yo con esto pues acabaría y quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda ahora o en las futuras sesiones bilaterales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todo el equipo de Eurecat por esta sesión tan didáctica, ¿no? que nos habéis ofrecido. Y veo que, íbamos a hacer ahora el turno de preguntas, sobre todo a nivel técnico. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna duda. Veo que de momento en el chat no habéis puesto nada. Entonces, podemos ir avanzando y dar una breve pincelada final sobre los instrumentos de financiación para la incorporación de tecnologías de Industria 4.0. Y por ello está con nosotros también Patricia Arcos, que es la responsable de desarrollo de negocio del sector textil de Eurecat. Muchas gracias, Andrea. Bueno, mis compañeros os han explicado multitud de tecnologías de aplicación, de digitalización, de incorporación de inteligencia artificial a procesos productivos. Y yo os voy a explicar ahora instrumentos que os pueden ayudar a financiar la incorporación precisamente de estas tecnologías para vuestras empresas. Jordi, ¿me pasas la siguiente, por favor? Los hemos agrupado en tres tipologías. Primero, instrumentos de financiación territoriales, individuales, instrumentos de financiación individuales nacionales y luego instrumentos para proyectos consorciados, que son grandes proyectos. Os he puesto aquí unos cuantos. Realmente ahora hay muchas convocatorias que nos permiten incorporar estas tecnologías y un poco asumir un poco el impacto económico que supone estas innovaciones para las empresas. Aquí en Cataluña tenemos los cupons de Industria 4.0, una convocatoria de Acció que se espera es ya recurrente y se espera que la próxima sea en marzo del 2022. Esta convocatoria nos permitirá financiar diagnósticos y roadmaps de digitalización, también, por ejemplo, roadmaps de automatización de procesos, roadmaps también de ciberseguridad. Tiene una aportación de 8.000 euros y luego tenemos la modalidad de implementación en la que esto nos permite incorporar pruebas de concepto para la incorporación de tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 a nuestra empresa. Tenemos otros programas similares en Madrid y Valencia que también tienen este componente de diagnóstico y un componente de implementación. En el caso de las ayudas a pymes industriales para proyectos de Industria 4.0, veréis que en la parte de implementación el porcentaje de subvención está entre el 10 y el 30% del presupuesto del proyecto. Esta convocatoria está abierta con plazo indefinido. Y para, si hay alguno de vosotros que pertenece a la Comunidad Valenciana, también está abierta la convocatoria Digitaliza 2022 de IBACE.
que tiene un porcentaje de subvención a fondo perdido de entre el 30 y 40% para proyectos de implementación. Siguiente, por favor. Y ahora os voy a hablar de dos convocatorias muy concretas y que son muy específicas para la incorporación de tecnologías facilitadoras de la industria 4.0 para empresas. Son para proyectos individuales y tienen un porcentaje de financiación muy, muy interesante. Tenemos dos tipos de proyectos de investigación y proyectos de desarrollo. La subvención puede variar dependiendo del tamaño de empresa, pero pongamos, por ejemplo, empresas pequeñas, podría ir entre el 80 y el 60%, dependiendo de si las tareas son de investigación o son de desarrollo. Es una convocatoria muy interesante. Aquí tenéis, os he explicado un poquito las temáticas de los proyectos. La última convocatoria se abrió en septiembre y de los proyectos presentados todavía no tenemos resolución, pero sí que sabemos que fue muy competitiva, pero yo os animo a usarla porque ya digo, el porcentaje de financiación es muy elevado. Siguiente, por favor. Luego tenemos la convocatoria de Mincotur de Industria Conectada. Esta convocatoria fue un tipo de convocatoria que llamamos sorpresa porque apareció en agosto sin que nadie supiera nada de esta convocatoria. Estuvo abierta 10 días, con lo cual los que presentaron propuestas pues, fueron unos adelantados al tiempo y evidentemente no estaban de vacaciones. También es una convocatoria que también el porcentaje de subvención y la intensidad de la ayuda es bastante interesante. Hablamos del 50% y la parte más interesante de esta convocatoria es que permite financiar la adquisición de aparatos y equipos de producción. El máximo que se puede solicitar es 600.000 euros de proyecto para empresa mediana y 400.000 euros para empresas pequeñas. Pero ya digo, permite financiar la adquisición de equipos. No hay muchas convocatorias que lo permitan. Siguiente. Y ahora ya os hablo de herramientas que estoy segura que ya conocéis y que muchos de vosotros usáis, como son los CDETI, el programa CDETI Red Cervera, que propone, bueno, que promueve la colaboración entre empresas y centros tecnológicos. Aquí la ayuda es en base préstamo con un 33% de tramo no reembolsable. Son proyectos individuales también y de una duración entre 1 y 3 años y hay un periodo de carencia de entre 7 y 10 años. También es una ayuda muy interesante para vosotros. Siguiente, por favor. Y luego también está el CDETI PID típico que también utilizáis de manera habitual. La diferencia entre el PID y el Red Cervera es que en el Red Cervera es obligatorio contratar los servicios de un centro tecnológico, en el CDETI PID no, pero el funcionamiento es muy similar. El tramo no reembolsable en el caso del PID es un poquito menor, es el 30%, mientras que en el Cervera es el 33%. Pasamos ahora a los proyectos consorciados. Aquí tenemos una de las grandes convocatorias, es la convocatoria Misiones de Ciencia e Innovación. Aquí lo que se persigue es que los proyectos sean proyectos colaborativos en los que participen dependiendo de si se trata de misiones PYME, es decir, empresas PYME, o misiones gran empresa, entre 3 y 8 empresas, que pueden ser bien del mismo sector o de otros sectores. Aquí os he listado las distintas categorías, modalidades de tipologías de proyectos que se pueden financiar en esta convocatoria. Para el caso de equipamiento y maquinaria, pues por ejemplo, la número 2, impulsar una energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI y XXII. Aquí
Bueno, os pongo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, la incorporación del hidrógeno en los equipamientos y maquinaria que vosotros estáis fabricando ahora. Pues podría ser un proyecto que encajaría aquí. Impulsar la industria española en la revolución industrial del siglo XXI, pues, por ejemplo, sistemas de trazabilidad a través de la cadena de una cadena de valor. Puede ser de alimentación, puede ser del textil, puede ser del packaging en general, encajaría aquí. La siguiente, impulso de la economía circular mediante nuevas tecnologías de reciclado y valorización de residuos de compuestos poliméricos. Esta está muy centrada en el plástico, la reducción del uso de plásticos y digamos que el cambio hacia otros componentes más de origen bio o reciclado. Es una convocatoria, ya digo, es muy interesante. Estamos hablando de porcentajes de subvención de entre el 60 y el 80%, que en media entre tareas de innovación y desarrollo podemos estar entre probablemente el 65-55%. Ya digo, es una convocatoria muy interesante y normalmente sale justo antes de las vacaciones de verano. Siguiente, por favor. Y también, ya para acabar, la otra gran convocatoria que seguro que también conocéis, que también está abierta, esta en concreto está abierta todo el año, son los proyectos estratégicos 100, que también son proyectos consorciados en los que se requiere como mínimo 3 empresas y como máximo 8. Son proyectos de gran volumen. Estamos hablando de un presupuesto mínimo de 5 millones de euros. Y en el que la ayuda es en forma de préstamo con un tramo no reembolsable del 33% de manera muy parecida a los CDTs PID o al CDT Red Cervera. Y con esto ya acabamos. Tenéis información, podéis solicitar información a AMEC sobre todos estos instrumentos. Si estáis interesados si tenéis algún proyecto en mente y estáis interesados en tener un poco más de información sobre estos instrumentos, estaremos encantados de daros respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Y ya para finalizar, pues eso, indicaros que la presentación os la enviaremos a lo largo del día de hoy. Os enviaremos también el link por si queréis volver a ver esta sesión. Y os invitaremos a solicitar de cara a la semana que viene una reunión de asesoramiento que será confidencial, será individualizada entre Eurecat, AMEC y vuestras empresas. Además, aprovecho ya para recordaros que también podéis solicitar reuniones de asesoramiento con AMEC en relación con otras ayudas públicas, como es el caso a nivel regional y en el caso de Cataluña, de las ayudas para la contratación de jóvenes a través del SOC o a nivel nacional de las ayudas para la digitalización del programa Digital Toolkit. Así que muchas gracias a todos por asistir y a todo el equipo de Eurecat por participar en esta sesión.